para generar la motivación para esta casi última parte de nuestro curso de Descubriendo el Budismo sobre la presentación del sendero. Entonces primero centramos nuestra atención en nuestro cuerpo, acomodándolo en la postura que nos convenga más, asegurándonos que nuestra columna está recta, los hombros relajados. La columna es como si tuviéramos un conjunto de moneditas una sobre la otra, así. Y la cabeza un poquito inclinada hacia adelante. Ahora vamos a hacer unas cuantas respiraciones largas y profundas al ritmo de cada cual, unas 10 veces. Inhalando y exhalando por la nariz. Ahora dirigimos nuestra atención a las fosas nasales y reducimos nuestra atención únicamente al paso del aire, al entrar y al salir, nada más.
Vamos ahora a generar la motivación de la bodhicitta para este retiro. Es decir, desarrollar nuestra mente al máximo, adquiriendo las cualidades de un Buda, eso es la iluminación, para de verdad poder ser efectivos en el beneficio a todos los seres que como nosotros sufren y quieren ser felices. Entonces generemos esa bodhicitta desde el centro de nuestro corazón, ¿sí? Que podamos alcanzar la iluminación para poder beneficiar a todos los seres. Y que sea ese pensamiento, ese deseo, ese anhelo el que lleve, el que dirija esta parte integradora en el retiro, donde vamos a tratar de integrar todos los conocimientos que hemos obtenido. Bueno, todos estuvimos esta mañana en la charla de Eliash, tú no pudiste. Ok. Le hemos pedido que se nos ayudaba con hablándonos un poco de la bodhicitta, de la bodhisattva, ¿sí? Y pues hay cosas que no sé si... Bueno, en primer lugar, él hablaba de que la bodhicitta es algo para desarrollar. Digamos, si nosotros tenemos bodhicitta, decía que habrá paz y felicidad en nuestro entorno y en nuestro país. Digamos, dentro del budismo hemos visto 3 etapas. Dentro de esas 3 etapas hay como dos intenciones muy claras. Una, digamos, hay como un fin último, llamémoslo así, en un grupo, digamos, en una escuela budista que se llama la escuela Mahayana, que esta escuela del Dalai Lama y de Lama Zopa Rinpoche es una escuela Mahayana, que el ideal es seguir, digamos, el Bodhisattva y la Budeidad. Ese es como el ideal desarrollado acá. O sea, que todos logremos llegar a tener la bodhicitta, ser bodhisattvas, purificar completamente nuestra mente de todas las impurezas que tengan, desarrollar al máximo nuestra mente, alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Ese es el ideal Mahayana. Pero también hay un ideal del otro grupo budista inicial, un poco más monástico, que era el Theravada, que suelen llamarlo también Hinayana, y el objetivo de ellos es no el bodhisattva, sino el arhat, que es, digamos, similar al nivel de la liberación, o sea, no sufrir más. Pero entonces el Geshe decía, bueno, el ideal del arhat es eliminar el sufrimiento, llegar a donde fuimos hoy, almorzar de manera simbólica al Nirvana. ¿Sí? Al Nirvana, fuimos a almorzar al restaurante de Nirvana. Pero dentro del ideal del Bodhisattva es que él mira a sus congéneres, a los que están al lado, y dice: ¿qué puedo hacer yo para ayudarlos? Sí, quiero alcanzar la iluminación, la quiero alcanzar, quiero liberarme, pero ¿qué hago con los demás? Es un poco esa fuerza que surge, decía el Geshe-la, digamos, de la compasión. Se dedicó a hablarnos de la compasión específicamente, ¿sí? Él hablaba que se requiere que la compasión en nosotros sea de verdad, algo real, o si no, se puede convertir en más bien como orgullo, como una cosa como muy fatua, ¿no? Okay. Ahora, no quiere decir que digamos que como estamos en el camino Mahayana, entonces no recorramos todos los demás. De hecho, fíjense que sin una comprensión del sufrimiento, sin renuncia, ¿sí? Sin bodhicitta y sin vacuidad, no hay iluminación. Entonces se necesitan todos. Bueno, entonces hablaba de tener la bodhicitta empezando por generar compasión por nosotros mismos, ¿sí? Definía la compasión
con el, digamos, como la definición clásica budista, que es no querer que los otros sufran, la compasión. Pero en el entorno del bodhicitta es no querer que nadie sufra, o sea, querer que todos los seres se liberen del sufrimiento, porque es la, digamos, la gran compasión, no es una compasión común y corriente. Pero es muy importante que partamos de nosotros. Van a hacer un símil entre el cielo cristiano y estados así como muy elevados dentro del ideal cristiano, de pronto como para explicarlo, el ideal nuestro de la iluminación. Bueno. Y entonces entró ya el Geshe a cuestionar mucho, digamos, como a cuestionarnos, porque él hace preguntas. Bueno, yo pienso que de pronto el tema del idioma pueda dificultar un poco armar el debate o la polémica, pero yo sentía mucho que la intención de él era, por ejemplo, es cierto que hay budeidad, o sea, podemos iluminarnos, existe la bodhicitta, si cuido mis votos de liberación, ¿dónde voy a renacer? Hacía una serie de preguntas que él las dejaba como en el aire, ¿sí? Yo lo que sentí es que la intención de él era llevarnos a darnos cuenta que en el budismo, hola Pati, que digamos que en el budismo la idea sí es, decía, textual, buscar razones para creer. No es una credulidad, mi papá hablaba no sé dónde surja eso, de la credulidad de la fe del carbonero, no sé de dónde sale eso, pero es una expresión que él tenía, como que la fe del carbonero es creerse porque sí, o sea, me dicen y yo actúo, pero no es lo que planteaba Geshe-la. Geshe-la decía, busquen razones para creer, ¿sí? Entonces utilizó 3 elementos que quiero ya relacionar con nuestro curso, que fueron: 1, escuchen las enseñanzas; 2, ver si eso ha pasado en la historia; y 3, ver su propia experiencia. Y quiero relacionarlo con el método Tsongkhapa y hablar un poquito de algo que no hemos hablado lo suficiente, y como el resto del retiro va a ser, o mucho va a ser de meditaciones analíticas, quiero que hablemos de la meditación analítica. En la última reunión les comentaba que el método tradicional de este método de enseñar el samsara, perdón, de enseñar el dharma, sí, ya lo sabemos. sí, ya lo sabemos, digamos, de enseñar el dharma paso a paso, ¿sí? Un puntico, otro puntico, así, digamos, a la tercera capacidad media después de la capacidad media después de la inferior, en fin, ese camino por etapas requiere entonces ¿qué? Un método que en este librito de las huellas de los bodhisattvas lo explican muy bien, y es la meditación analítica. Tal vez si han estado en cursos de meditación en el centro o en otros centros budistas, les han hablado de 2 tipos de meditación. Una meditación que es para lograr la calma mental pacificadora, residir en la calma mental, en español, calma mental en español, en sánscrito shamatha, ¿sí? Esa meditación shamatha o meditación shine en tibetano, un tipo de meditación. Y otro tipo de meditación, la meditación, digamos, de la profunda penetración en la naturaleza de los fenómenos. Y una de estas formas es la meditación analítica. Entonces, ¿qué es eso de la meditación analítica? Pues quiero tomar de este librito lo siguiente, vinculando las 3 palabras que él utilizó: escuchar; segundo, miren en la historia a ver si eso ha pasado o no ha pasado; y tercero, miren en su propia historia a ver si eso tiene sentido o no. Bueno, es que lo tradicional entonces en la escuela de Tsongkhapa era que el lama les enseñaba un tema
sea, escuchar. Sobre ese tema se hacían reflexiones, se hacían comentarios, se utilizaba el análisis y después mis hijos a la cueva o a su cuarto a meditar. ¿Sí? Entonces, quiero que miremos estas tres palabras que son claves dentro de nuestra tradición de meditación, que son escuchar, reflexionar y meditar. Dentro del método de Tsongkhapa, no sé si en los otros linajes, pero en nuestro linaje, escuchar, reflexionar y meditar. ¿Sí? Que, no sé, sentí que era un poco lo que el Lama trataba de decirnos en ese lenguaje muy aplicado. Entonces, por ejemplo, nosotros escuchamos una enseñanza o leemos en un libro o escuchamos a alguien que nos cuenta, vamos a una clase y estudiamos, por ejemplo, que tres meditaciones o tres temas sobre la muerte. Recuerdo. O sea, la primera, que la muerte es algo definitivo, o sea, es real que nos vamos a morir. Esa es una frase, y una frase que contiene una cantidad de cosas. Segundo, la incertidumbre del momento de la muerte. No sabemos en qué momento nosotros nos vamos a morir. Ni idea cuándo nos vamos a morir. Y tercero, ¿Quieres agua? Sí, el tema de la muerte es un tema difícil. Sí. Vamos a ver cómo nos va más adelante, mañana con la meditación analítica sobre la muerte. La muerte. Entonces, primero, la muerte es definitiva. Segundo, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y tercero, cuando nos moramos, nada nos sirve fuera de nuestras propias realizaciones internas. No nos sirve la gente, no nos sirve la plata, no nos sirve la compañía, no nos sirve los títulos, no nos sirve nada, nada. Nos vamos desnuditos, incluso hasta nuestro cuerpo nos toca dejarlo, inclusive todas nuestras conciencias. Queda solamente muy sutil. Ok. Entonces eso uno lo que hizo fue escuchar. Lo tradicional es escucha. En el Tíbet lo tradicional era que un gran lama nos diera la enseñanza, o que un geshe, como nuestro geshe La, que es un doctor en budismo, un geshe La Rampa, como esto es el equivalente a un doctorado en budismo. Uno le pregunta lo que sea y realmente saben mucho, pero no solo es un conocimiento teórico, sino una experiencia muy fuerte de práctica, de sentarse horas, días, meses. ¿Sí? Entonces, eso es el escuchar. Ese escuchar produce una sabiduría. Pero el Geshe decía, muy bien, ya escucharon esto, ahora no salgan y se vayan y se olviden del tema, porque entonces se queda solo en la primera sabiduría. Y en el método Tsongkhapa, para que haya transformaciones en nosotros, y ese curso quiere eso. Geshe Lama Zopa Rinpoche, cuando hizo este curso, él quiere que este curso sea para que nos transformemos internamente, no simplemente para que aprendamos budismo, porque eso se aprende en el internet, en un libro, incluso en la universidad. Uno puede ser, esa es la diferencia entre un budólogo, ¿no? Una persona que puede ser muy grandes comprensiones intelectuales sobre el budismo, o vivir esos elementos budistas en la vida de uno. Ok, entonces la primera sabiduría, escuchar. Para poder escuchar, ya lo vimos, ¿se acuerdan? La jarrita, que esté boca arriba, que no tenga ningún hueco para que se pierda la enseñanza, que no esté llena de basura ni mugre para que se mezcle la enseñanza. Entonces, bueno, supongamos que esta mañana todos estuvimos, excepto tú, pero bueno, estuvimos escuchando al Geshe. En otros momentos has escuchado al Geshe y recibimos una enseñanza. Listo. Todos, más tarde, más temprano, salimos por esa puerta. ¿Qué quedó de la enseñanza? Entonces entramos a la segunda parte, la sabiduría del reflexionar. Y la sabiduría del reflexionar es el análisis, ojo, el análisis que nosotros hacemos sobre, hola Pati, hola, bueno. El análisis que nosotros hacemos de lo que escuchamos, ¿sí? Y lo que nos dio Geshe La esta mañana nos dio una sabiduría del escuchar, no más, no más.
Pero para poder tener la sabiduría del reflexionar, la forma tradicional en el Tíbet es a través de la meditación analítica. Ojo, porque en la tercera, la sabiduría de la meditación no se refiere a la meditación analítica, ahí, sino la meditación en un solo punto. Me explico. Escuchamos hablar a algún budista o en un libro o a un maestro sobre los 3 elementos de la muerte. Lo escuchamos. Sabiduría al escuchar. Después me siento, recuerdo esos elementos que vimos, busco citas de maestros, ¿sí? Temas donde se ha trabajado y enseñado la muerte, y con ese material lo estudio, lo leo, analizo, reflexiono, ¿sí? Me siento un rato y trato de meterme en el tema meditando. Esto es meditación analítica, ¿sí? Fíjense que no es hacer shamatha, no es, porque en shamatha nosotros no estamos haciendo ningún análisis, son 2 cosas diferentes. Entonces ahí analizamos, ¿está claro? Bien, Pati, es que estamos viendo que en el método Tsongkhapa hay 3 digamos, 3 elementos muy importantes que son y que producen 3 sabidurías, que son escuchar, reflexionar y meditar. Y esta mañana el Geshe nos decía que no nos fuéramos y dejáramos lo que se escuchó ahí. Entonces, ¿cuál sería lo tradicional en el método de Tsongkhapa? Después de que escuchamos una enseñanza, sentarnos a estudiar, reflexionar, analizar, o sea, el análisis. Y nosotros tenemos una meditación analítica. Entonces nosotros podemos combinar y hacer ahora vamos a hacer ese tipo de meditaciones en el retiro, ¿sí? Entonces digamos, pues ya uno solo, como no está, como por ahora van a ser meditaciones analíticas guiadas, entonces yo las voy a guiar, ¿sí? Entonces digamos, doy, por ejemplo, algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, visualicemos un momento en que tuvimos una ira muy grande. Entonces cada quien lo va haciendo, pero yo lo voy dirigiendo. Y la idea es meternos dentro del análisis y la reflexión. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer una meditación del vacío. Complicadísima, porque vamos a ver si existe el yo. A ver si alguno se lo encuentra. Y vamos a seguir, a ser tradicionales en el método, ¿sí? A ver si existe el yo y cómo es que existe el yo. Pero analíticamente, con los ojos cerrados, yo simplemente lo voy a guiar. Pero la idea es que con el tiempo nosotros mismos podamos meternos, después de una enseñanza, a lograr la sabiduría de la reflexión, que es análisis, meditación analítica. ¿Ok? Y el tercero es, digamos, lo que llamamos la meditación, ¿sí? Es el momento en el cual, y se nos pide dentro de la tradición, después de que hacemos un fuerte análisis, una fuerte reflexión, ¿sí? Tal vez lo que llamaba el Lama la historia, ¿sí? O sea que miren que eso sí ha pasado en la historia, miren que eso sí le está pasando a usted en su vida, ¿sí? Después de eso va a haber momentos en que, supongamos que estamos haciendo la meditación de los 7 puntos de la bodhicitta y llegamos al final en el cual ya se genera la bodhicitta. O supongamos que logramos desarrollar un poco de compasión, un poquito de compasión en el análisis que vamos a hacer, ¿sí? O sea, por ejemplo, tengo a mi mamá enfrente o a mis parientes y siento compasión por ellos, o sea, empiezo a sentir que no quiero que sufran, definitivamente no quiero que sufran, ¿sí? Si usted es está como invadido en ese momento, como de un insight, ¿sí? Para la meditación analítica y entra en el tercer elemento, que es la meditación, que es la meditación en un solo punto. Entonces ya no te pones a hacer análisis sobre si esa persona está sufriendo, pobrecita, yo no quiero que sufra, fue mi mamá, me ayudó. No, eso es análisis. Pero en un momento llega algo acá adentro, a veces se convierte incluso en lágrimas, o sea, el cuerpo responde, no hay otra forma, y tú simplemente te vuelves, tienes una experiencia unificadora, un insight, ¿sí? Pero eso es la meditación. Yo siempre pensé que era el contrario, que shamatha era lo que te permitía hacer meditación analítica, pero ahora lo estás hablando como que uno hace el análisis
o es solo reflexión. Digamos, tradicionalmente nosotros arrancamos con shamatha y después pasamos a vipassana. La meditación analítica es una forma de meditación vipassana. Exacto. Porque tú penetras profundamente, es una penetration, una meditación de profunda penetración en un fenómeno cualquiera. Es tan profunda la penetración que tú lo sientes, digámoslo así, con todo tu ser. ¿Qué es shamatha? O sea, cuando sientes... Vipassana. Exacto, no, eso sí. En el shamatha, el objetivo del shamatha es la calma mental. Calmar la mente. Mi mente está loca volando por todas partes, entonces yo la voy centrando, la centro, la voy disciplinando, fíjate, la centro. Cuando tiene esa capacidad tan fuerte de estar centrada, ¿sí? Y yo la inspiro, llamémoslo así, a través del análisis de un tema cualquiera del hambre, pero como mi mente está muy disciplinada, empiezo a sentir o a captar, por ejemplo, el dolor, ¿sí? Por eso, entonces no me queda claro entre ese shamatha de calma mental, ¿verdad? Y esa que estás hablando después de hacer el análisis, o sea, de esa tercera que estás hablando, o sea, donde uno realmente experimenta la compasión. Eso es puro vipassana. Es una, o sea, es como la segunda etapa de vipassana, cuando uno ya no solo está pensando, sino como que lo está viviendo. Ya lo sientes, exacto. Sí, pero lo vives intensamente. Entonces, tú eres la compasión. Es bien interesante. Sí. Ahora, de pronto alguien pueda llegar al último nivel, por ejemplo, no, al penúltimo, por ejemplo. Después de que la compasión, eso lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, en el momento en que, a ver, acá para recordarnos. Porque esa la vamos a hacer, no sé si hoy, pero ok. Es de los 7 puntos. La meditación de los 7 puntos. Primero reconocemos que todos los seres han sido nuestras madres, ¿sí? Pero no se preocupen por eso, porque eso se los voy a guiar todo. Pero es que necesitamos entender qué es lo que se hace ahí. Ok. O sea, entonces ahí en el discurso mismo pues hablaremos de que pues, no se pueden hacer sin una mamá. Es muy probable, hemos tenido infinitas vidas, es muy posible que todos hayamos sido nuestras madres, de todos. Bueno, y empieza uno a meditar sobre las cosas buenas que hizo una mamá por uno. Entonces, es espontáneo, todo eso es espontáneo. Si eso funciona, si el uno funciona, el dos tiene probabilidad de funcionar. O sea, reconocer su bondad con nosotros. ¿Sí? O sea, una mamá buena es inevitable que uno genere una bondad muy fácilmente hacia ella. Y si hubo esa bondad hacia uno, es casi inevitable que haya el deseo de devolverle la bondad. Es decir, de ser bueno con ella por todo lo que hizo con nosotros. Esos son como los preámbulos. Entonces surge el amor bondadoso. ¿Sí? Yo quiero que ese ser sea feliz. Sea feliz. Así definimos el amor en el budismo. Y esto genera una serie de situaciones. ¿Sí? Qué rico, yo quiero que mi mami sea feliz, yo quiero que todos ustedes sean felices. Pero miro más en lupa, más en detalle, y lo que me encuentro es sufrimiento, dolor. Entonces surge la gran compasión. Yo no quiero que ningún ser sufra. Bueno, y de pronto logramos pasar al sexto, a la gran responsabilidad. Porque acuérdense que veíamos que la bodhicitta era de dos tipos. La bodhicitta como intención, como deseo. El Geshe nos hablaba que era muy importante el deseo, pero no era suficiente. Y la bodhicitta implicada. Entonces, muy bien, sí, yo quiero que todos los seres sean felices y que ninguno sufra. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces empieza a surgir, o sea, que uno sienta responsabilidad por su hijo, maravilloso. Pero pues es que es su hijo. Es muy difícil que un padre o una madre sean... hay padres así, pero lo normal es que un padre o una madre sean muy responsables por sus hijos. ¿Sí? Pero como ahora mis hijos son todos los seres, entonces voy a hacerme responsable por todos los seres. Después de esa experiencia de la mente, de la psique, de esa integración tan tremenda, la intención altruista es espontánea. Fíjense que algo muy bonito del budismo es que, digamos, si aquí nos hablan del amor, nos enseñan a desarrollar el amor. Si nos dicen que es buena la compasión, ¿sí? Nos dicen qué hacer para desarrollar la compasión. Y además, por métodos.
por etapas. Igual, estos tres métodos que les decía, la sabiduría que proviene del escuchar, la sabiduría que proviene del reflexionar y la sabiduría que proviene del meditar, son interdependientes. No podemos lograr la sabiduría última de la meditación si no tenemos la sabiduría de la comprensión, y no podemos tener la sabiduría de la comprensión si pues, no hemos estudiado, no hemos escuchado. Entonces por eso es tan importante, por ejemplo, tener maestros en la institución. ¿Sí? ¿Cómo se define el altruismo de acuerdo al budismo? ¿Es la intención o es el actuar? Digamos, en últimas es el actuar. ¿Sí? Y sin embargo, tenemos tres tipos de acciones, ¿no? Actuamos con nuestro cuerpo, actuamos con nuestra mente o actuamos con nuestra palabra. A través de mi palabra yo puedo actuar de una manera altruista para ayudar a alguien que necesita, por ejemplo, un consejo. A través de no hacer nada, simplemente por el solo hecho de escuchar y de escuchar de verdad, puedo ayudarle de manera altruista a un ser que está sufriendo. Pero de pronto a través de mi cuerpo puedo ayudarlo, abrazarlo, o a través de mi mente, como decía Geshe-la hoy, estos muchachos, estas personas que tienen problemas con alcohol y problemas de drogadicción, él se refería a copartidarios de él, ¿sí? Él no puede hacer nada, él sabe que esas personas necesitan una rehabilitación. ¿Y qué daba él? ¿Se acuerdan que hicimos 2 meditaciones con 2 mantras? El primero era el mantra de... El último fue el de Chen Resig, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Y el anterior es que no era. Ok, eran dos, pero él los hizo pensando en ayudarle a las personas que consumen drogas, que están a los adictos. Lo hizo por los adictos. Él sabe que no puede hacer más. No lo dijo, yo no puedo hacer nada más. Es más, si nosotros traemos acá personas que están trabadas, pues sí, chévere, la nota y full y tal, pero pues, digamos, puede quedar algo de la sabiduría de hecho, hemos tenido personas que vienen, por ejemplo, drogadas, ¿sí? Y tal vez ahí la sabiduría del escuchar pueda darse, qué bonito. Esa puede ser como semillitas que quedan en el corazón. Incluso estando, digamos, en un estado alterado de la conciencia. Pero el tema de la reflexión, del análisis profundo, de la meditación profunda, muy probablemente no lo van a poder hacer, porque su mente no está clara, su mente está, digamos, manejada por drogas. ¿Sí? Entonces, no, las decisiones, centrar la mente, el solo centrar la atención es muy difícil si uno está trabado, pues. Entonces él, muy bonito, ¿qué hacía? Mantras por ellos. Entonces podemos también, otra forma de actuar para lo que tú preguntabas del altruismo. El altruismo del buen corazón. Okay. ¿Está claro qué es la meditación analítica? Y la diferencia entre lo que hemos hecho pues por ahora ha sido escuchar, pero no, también hemos reflexionado. Miren esto. Estas son las meditaciones que vamos a hacer. ¿Llegó alguien? Estas eran en algunas de las reflexiones que hacía Felipe en las clases que no vino. ¿Sí? El sentido de las enseñanzas del camino gradual no es aprenderlas para recitarlas o para debatirlas, sino que por el contrario son instrucciones que tienen que ser puestas en práctica. O sea, escuchamos y podemos además pasar también a la sabiduría de la reflexión. Podríamos inclusive hacer un análisis acá. Y qué maravilla, o sea, entendemos todo y que súper profundos. Y si esto no nos cambia, algo hay que no estamos haciendo bien para que nos cambie. ¿Sí? Y hace un quote, una citación a Lama Yeshe, y donde dice Lama Yeshe lo siguiente:
Si tu estudio y tu práctica no están integrados, a ver, los retiros dentro de los cursos los llamamos prácticas integradoras, y de hecho la unidad 14, el módulo 14 es un módulo de integración total a través de prácticas muy fuertes en el curso Descubriendo el Budismo. Entonces, si tu estudio, lo que estamos estudiando, budismo, dharma, y tu práctica, ¿cómo es mi práctica? Mi práctica es en el cojín y mi práctica es con las demás personas durante el día. Esta es mi práctica, con mis hijos, con mis amigos, con mi pareja. Si tu estudio y tu práctica no están integrados, piensen en solo eso. ¿Qué querrá decir Lama Yeshe después de eso? Si tu estudio y tu práctica no están integrados, esta habilidad se puede volver más bien en la fuente del orgullo egoísta. Lo dijo Lama Yeshe. Lama Yeshe, wow. Geshe la hoy. Lo decía Geshe hoy. O sea, lo decía Lama Yeshe, pero Geshe lo dijo. Que se puede volver un tema puramente de egoísmo y de sentirse uno chacho porque sabe. ¿Sí? Por lo tanto, sugiere Lama Yeshe, debes tratar tanto como te sea posible de poner en práctica lo que aprendes. Y dice cuatro palabritas ahí. Integra lo que escuchas y lees. Integra lo que escuchas y lees con aquello que haces y piensas. Integra lo que escuchas y lees con aquello que haces y piensas, poniendo gran energía en ello. O sea, claramente nos está diciendo no es fácil. Sí, ok. Entonces lo primero que hace Felipe es para poner en práctica las enseñanzas es sentarse a meditar analíticamente. Muy bien. Ya una experiencia de él. Las meditaciones sirven para repasar los temas y poder encontrar un espacio para intentar ponerlo enseñado en términos personales. Eso lo dijo el Geshe hoy. ¿Sí? O sea, ya la parte esa de aplicarlo a lo de uno, a tu propia vida. ¿Sí? Ellas permiten que uno, mal que bien, mantenga la cabeza en los temas tratados durante el día, luego de haberse parado del cojín. Que curiosamente también nos decía el Geshe hoy, cuando se vayan, no se olviden de esta vaina, sino empiecen a hacer algo con lo que aprendieron. Bueno, y después, estoy mostrando esto porque es que es bien importante ponerlo en práctica. ¿Sí? Entonces, no sé, con algún amigo para alguna vaina te vas a San Victorino y a la Plaza España y la escena empieza a cambiar. Todo se vuelve patético, más patético, los olores, la gente, ¿sí? Olor a marihuana, niños cargando carretillas, o sea, todo lo que no debería ser, ¿sí? Indigentes, andenes, bultos, vainas, ¿sí? Y entonces emerge en él todo ese tema del proceso de renacimiento humano. Pucha, o sea, son humanos. ¿Cuáles de los dones y de las libertades, de las 18 dones y libertades, están presentes en estos seres? Sufrimientos entonces nos metimos en el tema de la capacidad inferior. Bueno, ya salen cosas personales de él. O sea, pienso que como ejercicio, porque por ejemplo Sandra me comentaba que cómo hacía para compensar algunas clases que no había podido venir, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue eso, o sea, el tema 2, que Felipe no pudo venir, entonces como Felipe nos ha mandado los videos y todo, entonces Felipe estudió, hizo el video, pero además lo vivió, lo puso en práctica, ¿sí? O sea, por eso quiero mostrarlo, porque es muy valioso, que apenas salgamos de nuestro cojín, digamos, el cojín hay que mantenerlo caliente. En los retiros mantenemos el cojín caliente porque paramos, nos tomamos un cafecito y volvemos y uno se sienta en el mismo cojín y demás, y otra vez y vuelve al mismo cojín, ¿sí? Entonces, a ver, pensemos, en nuestra casa tenemos un cojín, supongamos que sí tenemos. ¿Cuándo está calientico o frío? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos? Sí, chévere la imagen del cojín caliente, pero digamos, el reto no es mientras estamos sentados en el cojín. Porque mientras estamos sentados en el cojín, el reto es que nos llenamos de miles de pensamientos y de emociones y de vainas. Ese es el reto, lograr centrar.
Pero el reto es en la vida normal, en la vida diaria. Ahí. Entonces, muy bien. Muy bien Ok. ¿Preguntas? ¿De pronto tuvieron alguna pregunta en la mañana para hacerle al Geshe? Pues yo sé que son para el Geshe, pero de pronto pues tener alguna idea. Sí, Mauricio, lo que preguntó ahora no le entendí bien la respuesta respecto hasta dónde una persona debe entregarse sin perder su identidad o inclusive hasta perdiendo su identidad. ¿Me explico? Fue más o menos lo que preguntó Olga, ¿cierto? Que si uno debe estar, digamos, dispuesto a ayudar a las demás personas por lo que ellas hacen y más todos afectan mutuamente y eso. Pero hasta dónde el punto en que uno no pierde identidad en ese proceso. Es una pregunta muy difícil de contestar. Sobre todo si después de hacer la meditación del yo, tal vez dirías, me importa un chorizo perder la identidad. ¿Qué carajos? ¿Qué es la identidad? Digamos, desde lo normal, desde lo ordinario, te diría yo, no, pues tú no necesitas perder tu identidad. ¿Sí? Dar no es darle a todo el mundo lo que te están pidiendo, no es. Digamos, hay la bodichita, podría haber podría haber una compasión y un amor un poco idiotas. Puede haber. Y piensen si alguna vez han sido muy muy buenos y se aprovecharon de ustedes y les mamaron gallo. A veces es muy probable que les haya pasado. Ustedes tienen un buen corazón, ayudan a alguien y de pronto se dan cuenta que, no, pues, como no sé, como cuando se van a tomar unos tragos y al final tú pagas todo. ¿Cómo se llama esa vaina? El marrano. El marrano. Conseguimos un marrano para esta noche, vámonos a tomar todos. Ya todos toman felices al finalizar. Bueno, hagamos la vaca para. No, pues yo no tengo nada, no, yo tampoco. Y uno ya se fue y el otro se fue y para el baño y ya se voló. Y entonces, pues, el marrano paga. Entonces uno diría, pues, y los invitó porque quería hacerles una atención y pues que todos colaboráramos. ¿Sí? Entonces, pues, eso sí, vamos que la intención hubiera sido compasiva, amorosa, reunirnos, pasarla bien. Pero lo están utilizando. Bueno, y que le pasó una vez, pero que le pase 2, 3, 4, 5, 10 veces sería una compasión idiota. No, es que en relación con eso, la respuesta del hecho fue que uno como que siempre sí debería tratar de ayudar, pero por otro lado, la Mayesha en algunos de estos textos también dice usted como que para de verdad llegar al punto en que pueda ayudar, usted tiene más o menos que haberse liberado y tiene que tener estas como habilidades de que lo que usted haga sí funcione. Entonces, no me acuerdo si la Mayesha lo dice usted literalmente, pero la posición de él sí es como, primero trabaje usted y deje al mundito ahí como que usted no cree que usted lo va a salvar sin haberse salvado usted. Ok. Desarrolla la sabiduría, o sea, sí, porque muchas veces exacto, uno cree que está ayudando y a lo mejor estás perjudicando. Es como cuando estás educando a un hijo, ¿ya? Muchas veces tienes que tomar posiciones que no son las más agradables, pero si tu intención es de ayudar o de educar a ese hijo, pues. Y aún esa vez uno cree que puede ayudar en todo, y no, a veces la mejor opción es observar y no más. Porque todavía no tenemos la sabiduría para ver de cuál es la manera más eficiente de ayudar a la persona. Sí. No, aunque el Geshe sí estaba diciendo como situaciones extremas, como pues no sé si alguien se está muriendo de hambre o si está enfermo, pues no lo ignore. Pero yo creo que también cabe un llamado de si usted solo tiene una idea de que su opinión es mejor que la del otro, pues no se ponga a ver la vida del otro. El otro está en su proceso y usted está en el suyo. Claro, ahora el contexto de esa pregunta era, pues ella arranca diciendo que si uno tiene derecho a meterse dentro del karma de la persona, o sea, esa persona, su karma es, no sé, sufrir o algo así, y si uno tiene derecho a meterse en eso, y el Geshe fue contundente en el sentido de que sí, métete, siempre métete. ¿Sí? Ahora, el tema es ¿cómo? Porque el ejemplo que dieron por acá, Miguel,
de la persona que se cae al río y unos toman fotos, otros gritan ¡ah! Y uno se bota. Era más o menos el ejemplo. Solo uno se bota. Bien. Entonces la persona que estaba, Lucero, estaba a mi lado y decía, ¿y si no sabe nadar? Entonces empieza inmediatamente a una cantidad de cosas. Entonces, muy bien. Si no sabes nadar, pasó hace poquitico. Un chino se cayó al río y otro se botó y también se ahogó. Te fueron 2 muertos en lugar de 1. Entonces, ¿qué significa? Que la compasión siempre debe ir apoyada por la sabiduría. Siempre. ¿Sí? Los lamas lo representan como un ave, un pajarito. Para que el ave pueda volar alto, necesita 2 alas. Imagínense, una paloma con una sola ala no puede volar. Y nuestros lamas, que practican el esoterismo budista, tienen 2 instrumentos en sus manos, que son el dorje y la campana. Una campanita, cuando han venido a Soj, él tiene esos 2 instrumentos. Uno es como un cetro dorado, ¿sí? como un cetrico, y el otro es una campana. Y él hace mudras con sus... ¿sí? Y digamos, está muy representado en las figuras tibetanas. Por ejemplo, Vajrasattva, muy bien, el Buda Vajrasattva tiene ambos. ¿Sí? Entonces, el dorje significa la compasión. Y la campana significa la sabiduría, que comprende el vacío. Entonces, en las prácticas, cuando, que está poder decir, esto no se debe hablar mucho, porque es secreto. Pero están las 2 fuerzas, y si están equilibradas en un ser es maravilloso, ¿sí? Si lo masculino y lo femenino está integrado en cada uno de nosotros, si lo ponemos en términos más humanos, si el inconsciente se integra al consciente, si lo inconsciente se integra al consciente, nosotros somos seres más completos. Entonces, si lo masculino y lo femenino está integrado en mí, soy un ser más completo. Y al actuar, puedo pensar en sentir compasión porque alguien está sufriendo infinitamente, pero al mismo tiempo yo puedo pensar, o sea, miren, puedo sentir y pensar, rigor y clemencia, y el equilibrio es un punto. En la misma cruz, en la mitad está como el equilibrio, ¿sí? Dorje y campana, la compasión y la sabiduría. Curioso que primero renunciamos y después tenemos que desarrollar, ojalá desarrollemos ambos, la sabiduría y la compasión. Decía por ahí que una vez llegó un monje a un monasterio y un chino, uno de los monjes jóvenes, llegó y llorando porque le robaron, tenía que llevar algo a un sitio y lo robaron, y entonces otro monje le dijo, es tu karma. Y efectivamente, sí. O sea, si le pasó, era el karma, obvio que era el karma. Sí. Y este venía llorando, todo desesperado, todo triste. Entonces lo miró, le dio una trompada y le dijo, y este es el tuyo. ¿Sí? Fíjense lo que hay ahí detrás. Esto es un ejemplo tremendo, ¿no? Ahí porque, ¿qué le faltó cuando él dice es tu karma? Que es cierto. ¿Qué le faltó? Ser compasivo. Pues. Ser compasivo. Sí. Pero era sabio. Pero a ver, esto sí. ¿Es real o no? Ya vimos el karma. El karma. ¿Se acuerdan los 4 elementos del karma? Acá están. No, tercero, no se experimenta un resultado sin haberse creado la causa. Uno podría pensar en ese momento, claro, este man se fue por allá, llevaba la plata, se la robaron. ¿Sí? ¿Por qué se la robaron? Es imposible que le hubieran, de acuerdo a las enseñanzas budistas, es imposible que le hubieran robado si él no hubiera generado ante las causas para que le roben. Es imposible. O sea, no hay azar. Entonces el otro le dijo muy claro, como tú fuiste un ladrón, entonces te robaron.
piense que nosotros nos robaron algo, y alguien nos dice, claro, pues como tú fuiste un ladrón, Mauricio, pues te robaron. ¿Qué sentirían? De ese juicio del otro, ¿qué sentirían ustedes? ¿Qué falta? ¿Qué dirían ustedes? No, pues sí, bueno, si eres un budista o si conoces esto de pronto, tendrías que decir, bueno, sí, pero como muy duro, ¿no? Como, o sea, pero eso no se puede poner en mis zapatos, yo estoy triste porque me robaron, o sea, tendría que ser algo mucho más grave para que su corazón se compadezca un poco de mí y me apoye y me ayude. Entonces, ¿ustedes creen que nuestro Geshe o que un Buda haría eso con una persona de su karma? No hay problema. Sí. Uno diría, pero también se puede uno ir al extremo de la compasión y lloremos todos y juguemos a la víctima, por ejemplo. Y la victimización es una ridiculización de la compasión. Cuando uno se considera la víctima y a mí no me funciona, bueno, eso es todo llamar la atención. Eso es estrategia para que uno lo quiera. Bueno, humana, se necesita también a ratos, pero bueno, aquí estamos hablando ya no de lo mundano, sino de esfuerzos. Hacemos otras cositas para cambiar. Pati, ¿está bien? Perdóname, rigor y clemencia. Claro que eso no es budista. Eso es masón. Es otro lenguaje, pero qué carajo, si es la misma cosa, ¿no? Entonces vamos a desarrollar ambas cosas. Ok, bueno. Entonces, miren, vamos a hacer uno de los requisitos del curso de la meditación en la renuncia. Pero entonces quiero que revisemos como esta analítica, yo la voy a guiar, la voy a leer de acá directamente. O sea, yo no voy a hacer la meditación, se las voy a guiar y ustedes, cada quien va a meterse lo mejor que pueda en la meditación. Vamos a hacer pausas. En esas pausas, la idea es que usted esté lo más metido posible dentro de su análisis, de su reflexión. Pero para eso quiero que rápidamente recordemos todo el tema del sufrimiento, porque, a ver, la meditación de la renuncia está fundamentada en el primer y el segundo nivel del hambre. Todo lo del primero y el segundo nivel. La bodhicitta está basada en el tercer nivel. ¿Ok? Entonces, miremos el tema de los sufrimientos. ¿Desde dónde teníamos? A ver, primero teníamos los sufrimientos de los reinos inferiores, ¿se acuerdan? O sea, después de que buen nacimiento humano, qué maravilla, las fortunas, las libertades, pero nos vamos a morir, ¿sí? Y cuando nos muramos, entonces, podríamos caer en los reinos bajos. Todo eso es primer nivel. Entonces decíamos que sería terrible tener las experiencias de sufrimientos con nuestra mente en lo que se llama, lo que han traducido como el infierno, o como espíritus hambrientos, o los animalitos. Nosotros de estos pues conocemos ciertamente los animales y conocemos los sufrimientos que ellos tienen, por ejemplo, de calor y frío, de hambre y sed, de devorarse entre sí. Lo que al lama hoy lo horrorizaba, ese ejemplo de la leona y un animal comiéndose a otro y todo el mundo tomando fotos. La estupidez del animal también, o sea, la incapacidad, por ejemplo, de comunicarse. No pueden reflexionar, no pueden meditar. Ser explotado, esos caballitos que uno veía antes en la ciudad, flacos, cargando, que incluso hasta se morían. A veces iba el arriero y aparecía el caballito, se moría de infarto obligados a trabajar. Por ahí, en nuestro almuerzo había una chica que tiene que viajar y quiere dejar su perrito. Y está muy preocupada por poder dejarle a alguien su perrito que lo cuide, que lo ame, se veía la compasión de ella y el amor por ese animalito, ¿sí? Que pertenece a ese reino de los animales, y ella seguramente está pensando que él no tenga calor y frío, hambre, sed. Ella sabe que solo pues estaría expuesto a una cantidad de sufrimiento. El otro día había una araña, atrapó en la red cayó una polilla, ¿no? Y esa, ¿qué hago? ¿Saco al bichito o la araña no va a comer?
y un sapito comiéndose una culebra, una culebra, ¿qué hago? Si le quito la comida, no sé, era muy difícil. Entonces, pero pues ya cuando usted dice que tenga hambre, no, que se coma lo otro, no entiendo. Bueno, parafraseo al lama esta mañana. Con que tú tomes conciencia de que eres, de tu compasión. ¿Sí? O sea, si tú eres capaz, o sea, tú lo puedes mirar como una cosa intelectual. La araña se está comiendo el mosquito, el sapo se está comiendo la araña, supongamos, o lo que sea. Una cosa intelectual. ¿Sí? Pero si tú entras un poquito más adentro y te das cuenta, por ejemplo, que el animalito que se van a comer va a sufrir, lo van a despedazar, le van a quitar las patas, se le van a comerla. Sí, o sea, ¿cómo estaba tu compasión ahí? La idea sería, ¿cómo estaba tu compasión ahí? O sea, te involucraste en eso afectivamente y dijiste, no, yo no quiero que este animalito sufra. Ahora, no podías hacer nada. Pero lo que el Geshe decía era, por lo menos, mantente en ese estado de compasión y toma conciencia de que tu corazón es compasivo. Estás en el camino del Bodhisattva. ¿Sí? Otra persona, lo ve uno. Yo pues, les contaba la otra vez que yo viajo mucho a Girardot y es normal que un niño de pronto, ¡pum! Ya, papi, ¿qué? No, maté a la cucaracha esa que pasó y el papá la felicita. Muy bien, mijito. ¿Sí? Entonces, pues lo que tú tenías era un estado de compasión. A veces podemos hacer cosas, a veces no podemos hacer cosas. Botarte al río a salvar al otro podría hacerse. De hecho, los lamas, por ejemplo, no les recomiendan a una persona que dé la vida por otra si no sabe cuál va a ser su próxima vida. Porque el precioso, o sea, ahorita tenemos un nacimiento humano pues bastante bueno. ¿Se acuerdan? Miramos todos los factores y muchos de esos factores los vivimos, eso es una maravilla. Entonces nuestro nacimiento es muy, muy de precioso renacimiento humano. Yo doy la vida por otra persona y supongamos que en mi próxima vida voy a renacer como un 100 pies, o como un cerdito, o como un espíritu hambriento, o como... Entonces estaría perdiendo esta oportunidad, ¿sí? Por lo menos para pensarlo. O sea que pues al menos en mi estado mental ahorita no lo hago porque se sabe que me va a pasar después. No, claro, pero de pronto puedes hacer algo. Sí, claro, pero no es evidente. Puedes hacer algo. ¿Sí? Puedes hacer algo. Entonces uno pudiera pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo auxiliar? ¿Cómo puedo ayudar? Y bueno, lo que sea el Geshe, bueno, sí, definitivamente es imposible. Pues, ¿te acuerdas del colegio donde tú trabajabas hace unos años? Ahí pasó algo, una profesora de preescolar, dos niños grandes se agarraron a trompadas y la profesora preescolar cogió a los niños e hizo una ronda alrededor. Una ronda de niños, no sé, una ronda. Y los niños pararon, los grandotes dejaron de pegarse, se sintieron ridículos y se acabó la cosa. Y la profesora lo hizo porque era como ella profesora chiquita, con niños chiquiticos y un par de jayanazos de un décimo dándose duro trompadas, fue súper hábil. Súper hábil. Eso fue sabiduría total, pero de pronto fue motivada por su compasión. O sea, esos niños no puedo dejar que se maten, pero por favor, niños, sepárense. Pues la pobre habría quedado. Bueno. Okay. ¿Me puedes volver a aclarar quién o qué es el Bodhisattva? Sí. Entonces el Bodhisattva entonces el Bodhisattva es ese. Entonces el Bodhisattva es un ser. Es que no te puedo decir que sea un ser humano porque podría no ser un ser humano. Okay. Podría estar en cualquier reino de la existencia. Podría estar en un reino puro, podría estar... Por eso es un ser, ¿no? Un ser consciente que ha desarrollado la bodhicitta, que tiene una inmensa compasión
y un inmenso amor por todos los seres, y que tiene por ideal alcanzar la iluminación. O sea, un bodhisattva no necesariamente es un Buda, pero está en el camino. Un bodhisattva no necesariamente es un Buda, ¿sí? Ese bodhisattva tiene realizaciones propias del Mahayana, o sea, tiene realizaciones internas propias de la bodhicitta, tiene bodhicitta, y seguramente es tan intenso esa compasión por todos los seres, que haría lo que fuera, como por ejemplo volver una y otra vez y renacer todas las veces que sea necesario mientras hay algún ser que lo necesita. Algo así. Seguramente hay niveles de bodhisattvas, pero su gran pensamiento es la bodhicitta. Y seguramente habrá bodhisattvas cercanos a la budeidad sí. Y ellos son Budas, son representaciones del Buda, ellos son bodhisattvas. Sí, pueden ser bodhisattvas y algunos pueden ser también Budas. Y también todo lo que diste, y también son representaciones. Son representaciones pictóricas de estados iluminados. Por ejemplo, Chenrezig, que es el Buda de la compasión, pero también ha sido un bodhisattva de la compasión, y está representando ese estado propio de un Buda. O sea, un Buda es infinitamente compasivo, tiene la gran compasión. Entonces la idea de Chenrezig, el que todo lo ve, la traducción de Chenrezig, el que todo lo ve, o sea, ves los dolores y los sufrimientos de todos los seres. De todos los seres, sí. Imagínate que uno viera los dolores y los sufrimientos de todos los seres. Si se acongoja uno con el sufrimiento de ese sapito comiéndose al mosquito, imagínate eso de todos los seres que existen. ¿Sí? O sea, uno ve un noticiero y ese noticiero le puede por aquí generar una cosa horrible cuando ve algo muy maluco que le pasa a un niño o que le pasa a una persona que maltrataron o que ultrajaron. ¿Cómo se siente uno de mal ante eso? ¿Sí? Bueno, Chenrezig está representando esa compasión del Buda, o sea, que ve los sufrimientos de todos los seres y quiere que los seres eliminen todos sus sufrimientos. Pero todavía más importante que eliminen sus sufrimientos es que eliminen las causas de los sufrimientos. Por eso, si nosotros podemos llevar un mensaje a nuestras casas o a cualquier persona relacionados con el tema del sufrimiento, si podemos ayudar a alguien que está sufriendo, es una maravilla, pero mejor forma de ayudarle a una persona que está sufriendo es ayudarle a que entienda que ese sufrimiento ha sido causado y que también, si tiene alegrías y placeres y gozos, también los puede causar. ¿Sí? Entonces podemos enseñarle, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿sí? Cuando están chiquitos, enseñarles, por ejemplo, decía Lama Zopa que lo más importante para enseñarle a un niño es la bondad. Pues yo de una lo introdujo en el Mahayana desde chiquiticos, ¿sí? Enseñarle, por ejemplo, a los niños que las cosas tienen una causa y un efecto, en lo puramente mundano. Ahí lo vas como preparando también para que entienda que muy bien. Entonces, papi, bueno, y me rajé en la previa, ¿estudiaste? No estudié lo suficiente bien. Papi, tal cosa. Bueno, y ahí seguramente se va ampliando hasta que el momento en que llegan las grandes preguntas difíciles de contestar. Porque por ella, digamos, no necesariamente tienen que ver con una vida o sino pueden ser vinculadas o relacionadas con otras vidas. ¿Sí? Papi, es que hay buena suerte o mala suerte. Nosotros somos de buenas, nosotros somos de malas. Y nosotros le rezamos a Dios cantidades ayer y perdimos el partido. ¿No? Amparito me contaba de una persona que
que creía que pues dentro de sus creencias, si rezaba harto, ganaba el partido. Pero igual también podríamos decir nosotros que lo que pasa es que Dios estaba del equipo de Brasil. ¿Sí? O sea, ahí se caen todas esa serie como de supuestos. ¿Sí? Bueno, nosotros también tenemos un supuesto, esto es un supuesto también, el karma, tremendamente lógico. Entonces es como extenderlo de una sola vida a otras vidas. ¿Sí? Pero bueno, entonces esos sufrimientos de los reinos inferiores, ¿no? Entonces de los reinos bajos. Después más adelante nos vimos también en el tema de los sufrimientos ahí, que la existencia cíclica como tal, o sea, en el samsara habían 6 tipos de sufrimientos. ¿Se acuerdan? La incertidumbre, o sea, no sabemos qué viene. La insatisfacción, nunca estamos plenos con nada. Tener que morir, tener que renacer, tener que bajar y subir en los 6 reinos, estar solo, eso todos son experiencias de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, esos sufrimientos siempre están en la existencia cíclica en cualquier reino, les pasa a todos. Bueno, además teníamos los sufrimientos de los reinos altos, del reino humano, de los dioses, de los semidioses, y los teníamos acá, miren. Otra forma de ver los sufrimientos del samsara, además de estos 9 que vimos ahorita, de los 6 sufrimientos, teníamos también estos 3. Hay cosas que nos generan sufrimiento, hay cosas que nos da la enfermedad, la muerte, la vejez, no sé, que no lo quieran a uno, que lo rechacen, que lo maltraten. Todo eso, obviamente, todo eso genera sufrimiento, el dolor, la enfermedad, que me partió un hueso, eso genera sufrimiento. El sufrimiento del cambio, el sufrimiento que tiene que ver con que todo cambia y se transforma, y aún la experiencia más maravillosa y más placentera llega el momento en que se convierte en lo opuesto. Si seguimos comiendo y comiendo y comiendo ese arroz tan rico que nos dieron, nos vomitamos. Si nos hubiéramos quedado absolutamente quietos, que ninguno se ha quedado completamente quieto desde que nos sentamos, de pronto estábamos con las piernas adoloridas o qué sé yo, todos nos hemos movido, en fin. Y el sufrimiento por extensión, o sea que nuestro nacimiento per se, nosotros nacimos por nuestro karma. Nosotros no elegimos nacer como un bodhisattva que dice, sí, yo voy a volver para ayudar a todos los seres para que no sufran y volveré lo que sea necesario. Bueno, los sufrimientos de los humanos, nacimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte, separarnos de lo que nos gusta, encontrarnos con lo que nos disgusta, qué aburrición, no, me encontré con esa persona, buscar las cosas que deseamos y no poder conseguirlas, o sea, nuestra mente está contaminada, nuestras emociones están contaminadas, o sea, nuestros agregados, que son sensaciones, percepciones, conciencia, y se me olvidaron las otras. Los skandhas, ¿quién me ayuda? Sensaciones, percepciones, conciencia. Faltan 2, bueno, tarea. Ok, entonces ya con eso podemos trabajar un poco el tema de hacer la meditación. ¿Qué horas son? 3:30 y 32. Bien. Vamos a hacer el break para la sangre. ¿Cómo a qué horas? ¿A qué horas empezamos? ¿Hace media hora? A las 20. La grabación lleva 1:10. ¿Hora y 10? O paremos 10 minutos. O es muy temprano para parar. Hagamos esta meditación y paramos. Sí, más bien. Más bien, sí, porque estamos como con ganas. Muy bien. Okay, entonces vamos a hacer una meditación sobre la renuncia. Tenemos etapas y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces durante 1 minuto o 2 vamos a enfocarnos totalmente en nuestro cuerpo físico hasta que podemos movernos, hasta que encontremos la posición más cómoda para nuestra columna vertebral, que esté bien rectica. Recordamos la postura de cada cual, de manera que podamos mantenernos
alertas y despiertos. Sin embargo, no debemos estar rígidos. Revisamos que nuestros hombros estén relajados. Si encontramos cualquier tensión en nuestro cuerpo, la sacamos. Toma como completa presencia de tu cuerpo, ocupando un lugar en el espacio. No es solo acá en este cojín, es tu conciencia, un punto de conciencia del universo. Bueno, y ahora durante unos 4 o 5 minuticos vamos a hacer solos la meditación en conciencia de la respiración. Enfocamos nuestra atención en las fosas nasales, sintiendo el flujo de aire que entra y sale, pero solo cuando pasa por las fosas nasales. Y si llega cualquier pensamiento, dejamos que se vaya como si fuera una nube en el cielo. Que se vaya. Cualquier distracción se va. Y volvemos de nuevo a estar atentos en el flujo de respiración. Muy bien, y ahora vamos a crear la motivación altruista que va a dirigir nuestra meditación en la renuncia. Y pensemos que si no desarrollamos de manera completa la mente de la renuncia, no hay forma de que logremos escapar de la existencia cíclica y menos de alcanzar la completa iluminación. Desde tiempos sin principio hemos venido a esta existencia cíclica, sufriendo. No hemos sido capaces de liberarnos a nosotros mismos hasta el momento, y mucho menos de liberar a otros del sufrimiento. Entonces pensamos que esta mente
de renuncia plena, total, es la base para otras etapas del sendero hasta llegar a la iluminación. Es fundamental la renuncia. Y piensa entonces que vas a meditar no únicamente por tu propio bienestar, por el bien de tu mente, sino que estás tomándote el tiempo para meditar y desarrollar la mente de la completa renuncia para alcanzar la iluminación y ser así muy habilidoso en el logro de que todos los seres sean felices y que dejen de sufrir. Entonces, con esa motivación vamos a entrar a trabajar los temas del Lamrim vinculados con la renuncia, que todos tienen que ver con el primer nivel, la intención menor y la intención media, es decir, el perfecto renacimiento humano, la muerte y la impermanencia, los sufrimientos de los reinos inferiores, karma y refugio, que es el primero, y el mediano son los sufrimientos de la existencia cíclica, las causas del sufrimiento, las emociones que nos afligen, etc. Recordemos entonces que la mente de la completa renunciación o renuncia es la mente que rechaza o que se rinde no únicamente al sufrimiento como tal, sino a las causas, a lo más importante, las causas del sufrimiento. A la mente a que renuncia a esa fuerte motivación de hacernos libre, esa fuerte decisión de hacernos libre es liberarnos totalmente del sufrimiento. Pero lo más importante, liberarnos totalmente de las causas del sufrimiento, es decir, dejar de causar, dejar de generar causas que más adelante nos van a llevar a sufrir. Ahora bien, ¿cuáles son esas causas que nos llevan a sufrir? Por un lado, nuestras acciones volitivas, o sea, el karma. Y por otro lado, nuestras aflicciones mentales, en particular los engaños de nuestra mente. Entonces, no queremos sufrir, hay causas de sufrimiento, y esas causas tienen que ver con nuestras acciones volitivas, o sea, con nuestro karma, y con nuestra mente engañada. En especial esa mente que se apega totalmente a la existencia de un yo por su propio lado. Comprendamos que para poder generar la mente de la completa renuncia, necesitamos una comprensión de la existencia cíclica. Comprender que toda la existencia cíclica está dentro de la naturaleza del sufrimiento. Tenemos que entender qué es el sufrimiento, la primera verdad noble, y las causas del sufrimiento, la segunda noble verdad. Muy bien, ahora vamos a recorrer un poco los reinos de la existencia cíclica. Recordamos que hay 3 reinos inferiores y 3 reinos superiores.
¿Qué sería de nuestra mente en estados mentales de los infiernos, que están considerados como experiencias, por ejemplo, extremas, dolorosas, por ejemplo, de extremo calor, de extremo frío, de morir, o sea, ser muerto, ser asesinado y renacer y otra vez morir y renacer y otra vez morir, a perder nuestra vida, nuestro cuerpo de manera muy dolorosa. Esas experiencias que son como infernales, la paranoia, sentirnos en todo momento perseguidos, asediados, de que nos van a dañar o que nos dañan. Ese puede ser podríamos terminar en ese reino de la existencia, un profundo dolor extremo. Imaginémonos qué sería eso. Un inconmensurable sufrimiento. O que nos correspondiera es estar en el reino de los espíritus hambrientos. Una conciencia que siempre está ávida, siempre está con hambre, siempre está con sed y no puede satisfacerla. Piensen que sería eso, un hambre tremenda y no poderla satisfacer. No hay comida, no tenemos comida. O una sed muy, muy grande y todo líquido que se nos acerca se daña, no nos sirve. Es como tomar gasolina o agua podrida. No hay ninguna forma de satisfacer nuestra hambre ni nuestra sed, que sería ese horror de vida, qué dolor, qué sufrimiento. O los sufrimientos de los animales. ¿Qué sería de nosotros en nuestra mente, en un cuerpo de un animal cuyo cerebro no tiene mayores desarrollos, sin córtex cerebral, sin posibilidades de análisis, de síntesis, simplemente de reproducirse, comer, defenderse, atacar? Esa ignorancia de los animalitos. Podríamos llegar a ese reino de la existencia. Estar indefensos, estar sin comida o tener que matar para poder comer. Ser utilizados en trabajos extremos. Qué fuerte eso. Pero también como humanos, fíjense, como humanos sufrimos también. Tenemos que nacer. Y todo lo que conlleva el nacimiento, la preparación para el nacimiento. Lo frágiles que somos como bebés. La enfermedad. No existe ningún ser humano que nunca se haya enfermado. Y los dolores que implica la enfermedad, las incapacidades, los sufrimientos. Enfermedades que producen una inmensa aflicción. La vejez. Ver cómo tu cuerpo va perdiendo fuerzas,
tu capacidad mental se va nublando, tu memoria se va acabando, tu cuerpo se va arrugando, estás débil, la sociedad te va dejando de lado, te enfermas, la muerte, inevitable, tienes que morirte, eres humano, tendrás que morirte. Pensemos en las cosas que nos gustan y cómo se diluyen, se acaban, ¿no? Inevitable también. Llega un momento en que se acaba lo que nos gusta. O tenemos que toparnos con lo que no nos gusta. Bien sean personas o situaciones. De pronto nuestro trabajo no nos gusta. O nuestro jefe, o siempre en el samsara y eso, en el samsara de los humanos. Queremos una cosa, queremos la otra y a veces se medio consigue, se consigue, no nos satisface, seguimos con hambre, seguimos con sed. Nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se enferma, nuestra conciencia se confunde, nuestros agregados se disuelven. Pero igual también hay estados como dioses o como semidioses donde experimentas un gran placer, un gran estado como estático de una infinita alegría o contemplación, pero en un extremo absoluto, sin ninguna posibilidad de nada. Es un poco como una gran mentira. E inevitablemente después de que el karma que te hizo renacer como con tu mente como Dios o como semidios se acaba, muy probablemente te sumerges en los estados inferiores de la existencia. Bueno, cada uno de estos estados tiene una causa, dependiendo de nuestras emociones, de lo que haya en nosotros. Podemos renacer en cualquiera de esos sitios, en cualquiera de esos estados de la mente. Démonos cuenta que incluso en nuestro nacimiento humano, igual hay mucho dolor y mucho sufrimiento, y va a haberlo también. Ya, comenzamos de eso, es real, el sufrimiento no es un cuento. En cualquier lugar que renazcamos de la existencia cíclica nos vamos a encontrar sufrimiento. Y per se, por lo que te ofrece el samsara, no es mucho. Y sí hay un gran dolor. Entonces todos esos sufrimientos en última instancia son el primer tipo de sufrimiento, o sea, lo que llamamos el sufrimiento del sufrimiento. Pero hay otros más sutiles como el sufrimiento del cambio. Entonces búscate algunos ejemplos de algo que te guste. Cualquier cosa. Y exponte a ese gozo, a ese placer. Piensa que lo conseguiste y que es un continuo y que no se acaba. Piensa, ¿qué pasaría?
¿Qué sucede cuando estás ya hastiado de ese supuesto causa de placer, de felicidad, de alegría? Cuando estás hasta el cogote, pues, de esa experiencia repetida y repetida y repetida, sigue causando felicidad. O tal vez quieres más bien como deshacerte de eso. Ese es el sufrimiento del cambio. Ese placer, alegría, gozo se volvió ahora sufrimiento. Estaba oculto. Solo era esperar un poquito el tiempo. Y ese sufrimiento que todo lo permea, que está presente en todos, que está presente en nuestros agregados, en nuestro cuerpo y también en nuestra mente. En última instancia, el karma que nos hizo renacer como humanos, con papá y mamá que nos tocó, con los hermanos, con las circunstancias propias de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces llega a la conclusión, a la fuerte, a la firme conclusión de que todo lo que experimentamos, todo lo que experimentas, toda la existencia, depende de tu karma. Y depende de tu mente, de tu mente que se engaña fácilmente, que no es capaz de percibir las cosas como son, sino que inmediatamente se apega por cualquiera de las emociones aflictivas, por aversión o por rechazo. Y ahora contemplemos las emociones aflictivas, los engaños de la mente, uno por uno. Son 6 emociones raíz, de las cuales la ignorancia es la fuente de todas. Empecemos por el apego. El apego como causa también de cómo esa emoción nos lleva a generar acciones. Acciones que después nos van a llevar a sufrir. Particularízalo tú. Piensa en tus apegos. Piensa en algo que tú no puedes evitar hacer. Porque te gana el deseo, te gana el apego. Y aprovecha tu meditación para sentir ese círculo vicioso, ese estancamiento ahí, que te provee ese apego. Estás pegado a eso, pegado como con goma. No te puedes deshacer de eso, porque está fijo en tu mente. Piensa en ese pensamiento, eso que no puedes dejar de hacer, esa obsesión. Y como esa mente afligida perturba a la mente tranquila, la confunde y la lleva a concretar acciones equivocadas. Entonces esa emoción aflictiva unida a la acción, al karma, más adelante va a generar sufrimiento. Y piensa que bueno podría ser renunciar a esa causa de ese sufrimiento. ¿Cómo pudieras tú cambiar ese apego tan fuerte hacia lo que sea que te sientes apegado? Qué bueno poder ver eso como una cárcel y liberarte de esa cárcel tan tenaz.
a dejarlo atrás. Y eso con lo que nos gusta. Ahora vete al otro extremo. Algo que tú detestes o que odies. Algo que no te guste. Algo que rechaces, que no, lo opuesto. Ahí no es un deseo de tenerlo, sino es un deseo de destruirlo. También es un deseo. Tráelo a tu conciencia, a tu momento. Algo que tú odies, que tú no te aguantes de esa profunda aversión hacia eso. Puede estar muy cercano, puede ser algo que ha sucedido hace muy poco. Bueno, qué claridad hay en tu mente cuando está impregnada de ese odio, de ese deseo de destruir, de dañar, de acabar. La mente está completamente confusa. Y peor aún si lo vuelves acción, karma. Si esa emoción aflictiva te lleva, por ejemplo, a dañar a la otra persona con insultos, con malos tratos, con tu cuerpo, con tus malas intenciones, con cualquiera de las malas acciones generadas por odio, por rabia, por todo lo que genera en ti. Qué bueno poderse liberar de ese apego encaminado al opuesto, hacia la aversión. Cómo te mantiene atado al samsara. Y ni hablar de la ignorancia. Ese aferramiento tan grande a algo que no existe, que es tu yo. ¿Cómo te tomas las cosas tan sólidamente? ¿Cómo te crees el cuento de que esto existe tal cual, sin cuestionártelo? Cuán ignorantes somos y vemos y experimentamos todo de una manera equivocada a través de nuestras propias proyecciones, de nuestra propia locura. Esa emoción aflictiva es compleja y es la que genera justamente el sufrimiento. Porque por ignorancia también odiamos, por ignorancia también deseamos. Trata de encontrar de pronto acciones que has tenido que te van a generar sufrimiento o de otras personas que tú ves y dices, es una profunda ignorancia. Y cómo lo lleva o la lleva o te lleva acciones muy poco inteligentes que dañan a otros, que te dañan a ti, que estás sembrando causas de sufrimiento tuyo posterior. O el orgullo, por ejemplo, otro de las emociones aflictivas raíz. Ese supercentramiento en ti mismo, esa demasiada excelente opinión de ti mismo que te lleva a ver todo por debajo del hombro, como a minimizar lo de los demás, porque siempre tu yo tiene que aparecer. Es decir, por ejemplo, piensa en las veces en que tu propio orgullo ha contrariado tu relación con tu pareja, por ejemplo, o daños que hayas causado por tu propio orgullo en tu trabajo. Por ejemplo, cuando uno no es capaz de perdonar por orgullo, a pesar de que le piden perdón. Ese orgullo, a ver qué tan rico es ese orgullo. Trata de encontrarle
lo aburrido, lo harto del orgullo. No te puedes soltar de esa vaina. Y la cantidad de barbaridades que puedes hacer por tu orgullo. Por ejemplo, por orgullo herido nomás. Bueno, y finalmente la duda. No tenemos duda. Cuando un miedo que nos congela. Cuando dudamos por ejemplo, de nosotros mismos y somos incapaces de actuar. La falta de confianza en sí mismo es duda. La incapacidad de ser asertivos es duda. No estar seguros de nosotros mismos, de nuestras capacidades. Y a veces esa duda nos congela y es imposible actuar. Después nos sentimos ridículos e incapaces. Después nos decimos, ¿por qué no fui capaz? O como esa duda puede ser generadora de otras emociones también aflictivas. Dudas de alguien, y dudar de alguien te puede llevar a finalmente desconfiar o incluso a odiar, a rechazar, o acciones corporales, a matar, a dañar, a agredir, a golpear, por duda. A veces todo esto es samsara, estas emociones y el karma tienen que ver con nuestro sufrimiento, son causa de sufrimiento. Pensemos entonces en que podamos renunciar a ellas, rechazarlas. Al fin y al cabo nos van a producir otros renacimientos similares, una y otra vez en el samsara. Entonces piensa que quieres liberarte, que no quieres seguir viviendo bajo la presión de estos engaños, que no quieres seguir siendo un esclavo del deseo, un esclavo del odio, del rechazo, un esclavo de la ignorancia, un esclavo del orgullo, de los celos, un esclavo de la duda. No quiero eso, lo rechazo, no estoy interesado en eso. Me va a producir sufrimiento acá y en otras vidas. No quiero estar bajo el control de mis engaños y del karma resultante de esos engaños. Y bien, aquí vamos a intentar parar el análisis y con algún elemento que hayamos sentido que nos llena, que nos puede permitir como una realización mayor, una experiencia más profunda, cojámonos de alguno de estos temas y sin analizarlos, sino simplemente penetrando lo más profundamente que podamos con nuestra meditación en ese punto únicamente, de enfoque sobre ese punto. Tratemos de absorber nuestra mente a través de ese tema en niveles más profundos de nuestra mente.
hacer la dedicación, habiendo puesto este esfuerzo analítico para que alcance la mente de renuncia total, que yo pueda en cualquier momento generar esa renuncia y superar las causas del sufrimiento, es decir, superar todas estas emociones aflictivas que tanto me molestan, que tanto me friegan la vida y mi mente y mis acciones, que yo pueda de una manera gradual liberarme del samsara y progresar en el estado de la suprema iluminación, del supremo desarrollo, para poder llevar allí a este estado iluminado a todos los seres. Entonces creo que es hora de ir a comer galletas de coco. Sí.